darles la bienvenida a la clase número 35. Tenemos nuevo tema para el día de hoy, un tema un poquito más difícil, pero Jesús se está acercando ya a los últimos días de su ministerio público, llegando a Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues estamos entrando al tema final de nuestro curso que nos va a llevar las últimas clases y que tiene este título: Entrada mesiánica de Jerusalén y últimos días del ministerio. Y como siempre, ¿qué significaba el título? Recuerdan que el Padre ponía el título por alguna razón. Jesús va a entrar en Jerusalén y va a ser aclamado por la multitud como el Mesías. Vamos a ver esa entrada de Jesús en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como la celebración del Domingo de Ramos, y vamos a ver otro episodio que sucedió en estos primeros días en Jerusalén, que es la expulsión de los vendedores del templo. Y ya en las próximas clases iremos viendo todos los últimos días del ministerio público de Jesús en Jerusalén, cómo se fueron desarrollando. Vamos entonces a abrir nuestro Evangelio de San Marcos en el capítulo 11. Mientras lo buscan, les recuerdo que estamos en sintonía con lo que la Iglesia quiere que aprendamos. Y comentando un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, decíamos la semana pasada cómo nos cuesta trabajo la humildad, pero sobre todo aceptar la humildad de Dios. Y Jesús va a manifestar esa humildad. Les recuerdo cómo habíamos enseñado. Jesús es el profeta como Moisés, Él es el Mesías, el rey descendiente de la casa de David, pero es también el siervo de Yahvé sufriente y el Hijo del Hombre. Y en esta parte segunda de su ministerio público, Él nos va a enseñar nuevamente que Él es un Mesías humilde. Y a propósito de eso, nos dijo una palabra el Santo Padre en marzo de 2015. La humillación de Jesús nos desvela el estilo de Dios y el del cristiano, la humildad. Este estilo nunca dejará de sorprendernos y ponernos en crisis. Nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde. Nos pone en crisis la humildad de Dios porque nos exige humildad también a nosotros. El Padre Carrillo nos decía siempre que las dos virtudes por excelencia de Jesús eran la humildad y la obediencia. Muy difíciles las dos. Bueno, pues entramos entonces a este episodio de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Gracias a San Juan sabemos la cronología y gracias a San Juan celebramos nosotros esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. La liturgia ese día nos regala las lecturas más largas para una misa de domingo. Yo me acuerdo que de chiquita decía, híjole, no, ya viene el Domingo de Ramos, son tardadísimas las lecturas y unos padres, buenas gentes, ojalá que nos dejen sentarnos porque es un evangelio muy largo. Y como que lo vemos como un día de tragedia. Y realmente la gente que va a recibir a Jesús con palmas, como nosotros, cuando vamos a esa misa, es gente que lo aclama como su Mesías. Es gente que está recibiendo a Jesús como su rey. Ojalá que después de esta clase nuestra concepción del Domingo de Ramos cambie. Sí, claro, se nos lee la pasión del Señor,
pero empieza con su entrada en Jerusalén. Él es el Mesías, Él es el Rey, y la gente lo recibe con palmas y extiende los mantos para enseñar que lo reciben como Rey. Entonces, esta primera semana del ministerio público de Jesús, como les decía, nos da la cronología, el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir el capítulo 12 de San Juan y vamos a leer el versículo 1. Fíjense cómo dice, en el capítulo 11, San Juan narró la resurrección de Lázaro, que había sucedido en Betania, muy cerquita de Jerusalén. Y en el capítulo 12 dice así: 6 días antes de la Pascua. La Pascua iba a celebrarse el Shabbat siguiente, que empezaba el viernes en la tarde. El viernes es el día de la preparación, así se le llama. El sábado empezaba a las 6 de la tarde de nuestro viernes y terminaba a las 6 de la tarde de nuestro sábado. Pero ese Shabbat, ese sábado, iba a ser un sábado, además de ser Shabbat, muy solemne, porque iban a celebrar la Pascua a los judíos. Entonces dice Juan, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús va a venir 6 días antes a Jerusalén. Entonces eso va a marcar estos últimos días del ministerio público de Jesús. Y nosotros lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser el episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén y la expulsión de los vendedores del templo. Y vamos a encontrar a Jesús del Domingo de Ramos al Miércoles Santo desplegando una extraordinaria actividad, escuchen las palabras, mesiánico-profética. O sea, Él empieza a enseñar y a comportarse como el Mesías y como el profeta nuevamente. La gente lo va a reconocer así. Y esta primera parte de los últimos días la vamos a terminar el Miércoles Santo en la cronología del ministerio público de Jesús. Y la segunda parte, si Dios quiere, vamos a tener un nuevo curso que se va a llamar La Pascua del Señor, que contempla exactamente la segunda parte de estos últimos días, empezando en el Jueves Santo con la Cena del Señor, contemplando después la pasión de Jesús y terminando después con la glorificación del Señor. Si Dios nos presta vida, nos da los recursos y podemos nosotros seguir trabajando, ese será el siguiente curso. Por lo pronto, estas últimas clases terminaremos de ver el ministerio público de Jesús en Jerusalén. Esta primera parte de los últimos días que va a ir del Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo. Vamos a tomar el Evangelio de San Marcos primero para leer el relato. Estos 2 relatos que vamos a leer hoy, que son la entrada en Jerusalén y la expulsión de los vendedores del templo, están en los 4 evangelios. Ya habíamos hecho notar esto. Cuando un relato sobre la vida de Jesús se encuentra en los 4 evangelios, quiere decir que es algo muy importante. Y a lo mejor no le hemos dado esa importancia, es un episodio como si nada. Vamos a leerlo. Capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Voy a leer después el Evangelio de San Juan. Son relatos largos, no puedo leerlos en todos los evangelios, pero hoy voy a leer este en Marcos y en Juan. Marcos 11:1. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Id al pueblo que tenéis enfrente, y no bien hayáis entrado en él, encontraréis un pollino atado en él, sobre el que no ha montado todavía ninguna persona. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús, y lo dejaron. Quiere decir que Jesús había estado en ese pobladito y probablemente ya había hecho el arreglo, o la gente sabía quién era Jesús y no había problema con que tomara el pollino. El pollino es la cría del asno, ¿sí? O sea que se ve que era un burrito chiquito. Eso no es lo importante del relato. Entonces, se lo llevaron, versículo 7, llevaron el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él.
Muchos extendieron sus mantos por el camino. Vamos viendo como qué es lo que está sucediendo en esta escena. 3 gestos que va a hacer la gente. Extendía sus mantos por el camino. Otros extendían follaje cortado de los campos. Y tercero, los que iban delante y los que le seguían lo bendecían. Y gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre de nuestro padre David. ¿Qué le están diciendo? Tú vienes en nombre de David, tú eres el Mesías. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Entonces, vamos a fijarnos en los detalles que de verdad son importantes. Si leemos los 4 evangelios, uno dice que era un pollino, otro dice que era el asna con su cría. Eso es lo de menos. Pero hay un detalle que nos tiene que llevar al Antiguo Testamento para ver por qué Jesús se monta en un burrito. Primero, quiero ir al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 1, en el versículo 32. El rey David se está muriendo, ha designado a su hijo Salomón como su sucesor, y fíjense lo que dice el relato. Primera de Reyes 1, 32. El rey David ordenó que llamasen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joadá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo, tomad con vosotros a los leales de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadlo a Gijón. Y ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Tocad entonces el cuerno y aclamad, viva el rey Salomón. Entonces, ¿en qué montaba el rey David? En una mula, en un asna. Era la costumbre de los reyes. Yo recuerdo la película antigua de Cleopatra, cuando Cleopatra llega a Roma a visitar al César, o cuando llega el César de regreso de las conquistas, entra triunfalmente en Roma, entre palmas de victoria, montado a caballo. Jesús está entrando montando sobre un asna, una mula, como el rey David y como el gran rey Salomón habían entrado. O sea, él está aceptando, está acreditando su personalidad mesiánica. Pero hay otro texto en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, que lo complementa. Vamos a leer Zacarías 9:9. Para los que tengan la Biblia de Jerusalén, el título es El Mesías. ¿Y qué decía Zacarías sobre el Mesías? Dice, exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey. Ah, un rey. ¿Y cómo es ese rey? Justo y victorioso. Ah, entonces esperaríamos que llegara montado a caballo. No. Humilde y montado en un asno. Es más, dice, en una cría de asno, en un pollino. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de la guerra y él proclamará la paz a las naciones. ¿Cuál es la primera palabra que va a decir Jesús después de la resurrección? La paz sea con vosotros. El profeta Malaquías decía, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí, él proclamará la paz a las naciones. Y también decía, en este lugar, en este segundo templo, ahí daré yo paz. Entonces, Jesús está realizando una acción simbólico-profética, uno, para aceptar que Él es el Mesías, dos, pero para aclarar qué tipo de mesianismo va a realizar. Y ahora me quiero regresar al Evangelio de Lucas. Vamos a leer el de Juan, y después de leer el Evangelio de Juan, vamos a leer por qué significan cada una de las palabras que la gente le decía a Jesús. En el Evangelio de San Juan está en el capítulo 12, en el versículo 12. Dice así, tiene un poquito más de texto. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado Jesús para la fiesta,
claro que la gente en Jerusalén ya le llegó el chisme de que en Betania, cerquita de Jerusalén, Jesús ha resucitado a Lázaro. Entonces la gente está esperándolo. Tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando. Y vamos a leer estas palabras que queremos explicar. Primero, Hosana. Nosotros siempre decimos Hosana en misa y yo no sabía lo que significaba. Yo creo que muy poquita gente sabe. Cuando le decimos a Dios Hosana, le estamos diciendo literalmente, porque esa es la etimología, sálvanos. Salva, Señor. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Quién se va a hacer presente en el altar? Jesús. La salvación de Dios que está presente en Jesús. Entonces nosotros antes le dijimos, Señor, sálvanos. Y el Señor nos contesta, claro que sí. Ahí voy feliz de la vida. Me voy a hacer pan. Es que es demasiado impresionante. Hosana. Y dice, Hosana, sálvanos. Y luego la segunda palabra, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y quién viene en nombre del Señor? ¿Quién es el Señor? Es Dios. ¿Y quién es este bendito que viene en nombre del Señor? El Rey de Israel, el Mesías. La gente está aclamando a Jesús como su Mesías. Entonces, esta escena, más que ser una escena de Jesús que se subió en un burrito y entró en Jerusalén, es una escena que tiene una honda significación teológica. Jesús ha hecho una acción simbólico, profética, es decir, algo, hace un gesto para que yo entienda algo muy profundo, se sube en un burro, acepta ser aclamado como el rey Mesías, pero es un Mesías manso y humilde a la manera de Zacarías. Ese fue el primer episodio de hoy. El segundo es uno que yo creo que a nadie le gusta, pero van a ver qué belleza. Y me voy a leer otra vez el Evangelio de San Marcos, pero sobre todo quiero leer hoy el Evangelio de San Juan. Yo sé que San Juan es un poquito más difícil de leer, pero Juan penetró en la profundidad de este acontecimiento. Realmente nos entrega con una carga teológica bien grande lo que pasó ese momento. Voy a leer primero el Evangelio de San Marcos. Nos regresamos al capítulo 11. Y después de su entrada en Jerusalén, ¿cómo había terminado el Evangelio de Marcos? Había dicho, en el 11:11, Jesús entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Versículo 15. Llegaron a Jerusalén al día siguiente. Pongamos, por ejemplo, a lo mejor fue el lunes. Una vez ahí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradoras. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Si yo fuera un sacerdote del templo diría, ¿quién es este individuo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se toma atribuciones que no le corresponden? ¿Por qué está quitando las mesas de los cambistas, los mercaderes? Si esto está prescrito por la ley, son las víctimas que van a ser ofrecidas para el sacrificio. ¿Quién se cree que es? ¿A poco no estaríamos muy molestos con Jesús? Y les enseñaba. O sea que no solamente expulsó a los vendedores, sino que también dio una enseñanza. El Evangelio de Marcos, sobre todo, y también Mateo, insisten mucho en esta cualidad del ministerio público de Jesús, la enseñanza. No me canso de repetirles lo que dice el profeta Oseas. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todos los hombres, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. ¿Qué está denunciando Jesús? Lo que habíamos leído en el profeta Sofonías. Este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo celebra un culto muy formal, pero su corazón está lejos de mí. Mucha víctima, mucho ofrecimiento de palomas, de sacrificios de expiación, sacrificios de acción de gracias. Señor, yo quiero estar en comunión contigo, pero su corazón está lejos de mí. Son cosas que quedan muy en el exterior. Y se ve que los cambistas, pues, hacían un poco de negocio vendiendo las víctimas, porque cuando tú llegabas a Jerusalén,
comprabas la víctima para el sacrificio, pero tenías que pagar con moneda del templo. Entonces, para esto estaban ahí los cambistas. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que entonces buscaron la forma de matarle. Claro, ¿quién es este? ¿Qué atribuciones son las que se está tomando? Si se fijan, estamos en el capítulo 11 de San Marcos y tiene 16. Ya en el capítulo 14 empieza la pasión de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, igual, al final del ministerio público está este episodio, y en el Evangelio de Lucas también. ¿Qué nos quieren enseñar los evangelistas? Que este episodio fue el que detonó la decisión de los sumos sacerdotes y de los escribas de matar a Jesús. Se había tomado atribuciones que nadie debería haberse tomado, pero es que ellos no saben quién es Jesús. Y dice que al caer la tarde salió de la ciudad. Pero ahora vamos a leerlo en el Evangelio de San Juan, porque les decía que San Juan entró en la profundidad teológica de la escena. Lo vamos a leer en el capítulo, déjenme que lo encuentre porque ya lo perdí, estábamos en el capítulo 12. Vimos la entrada mesiánica en Jerusalén, está en el capítulo 2. Y van a preguntarse, ¿por qué está en el capítulo 2? ¿Por qué no está hacia el final como en los evangelios sinópticos? Es que San Juan va a tener aquí dos palabras bien importantes que van a decir lo mismo que los sinópticos, porque van a decir, fue un detonante para la muerte de Jesús, pero él lo coloca desde el inicio del ministerio público de Jesús, porque Jesús desde el principio sabe que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y el Cordero era sacrificado, les recuerdo. Vamos a leer el capítulo 2 de San Juan, en el versículo 13. Dice así: se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo, como mandaba la ley, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas para los sacrificios, y a los cambistas en sus puestos. Entonces, fíjense cómo Juan lo narra como con más violencia. Hizo un látigo con cuerdas, echó fuera a todos fuera del templo, hasta las pobres ovejas y bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y le volcó las mesas, y les dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Hasta ahí como San Marcos. Pero dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito en el Salmo 69, el celo por tu casa me devorará. El celo por tu casa me devorará lo podríamos interpretar como Jesús, celoso del templo de Dios, viene a purificarlo. No nada más eso dice San Juan. El celo por la casa de Dios lo llevará a la muerte. San Juan desde el principio anuncia el sacrificio redentor de Jesús. Pero sigue el texto. Los judíos entonces, naturalmente, le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que tú puedes obrar así? ¿Qué autoridad tienes? Y Jesús les contestó, como siempre en el Evangelio de San Juan, con una palabra diferente, pero más profunda. Les dice: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Quiero explicar una cosa. En el templo de Jerusalén estaba la muralla exterior del templo, entrabas y estaban los patios de los gentiles, luego había otra puerta para pasar, si eras judío, entonces pasabas por la puerta, entrabas al patio de Israel, y ya si eras hombre de este lado y mujer de este lado, ¿no? Pero dentro del patio donde estaba el patio de los judíos, estaba el santuario. Una cosa es el templo y otra cosa es el santuario. El templo es toda el área del templo que está rodeada por las murallas. El santuario es el edificio donde vivía Dios, donde habitaba la presencia de Dios, porque ahí se guardaba el arca de la alianza. Entonces Jesús les dice: destruyan este santuario. Más que decirles destruyan el edificio, les está diciendo este santuario. Jesús es el verdadero templo donde habita Dios. Entonces dice, ustedes destruyanlo. Ya sé que voy a morir porque ustedes me van a entregar, pero yo lo levantaré en 3 días. Veladamente Jesús está anunciando
su resurrección. Obviamente eso no entendieron en ese momento. Vean cómo le contestan. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Y San Juan, el evangelista, nos aclara: pero él hablaba del santuario de su cuerpo, el sacratísimo cuerpo de Jesús. Es la habitación perfecta de Dios. Cuando fue Jesús levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Fíjense qué impresionante. Una cosa es el hecho histórico que se ve, otra cosa es cómo debo de interpretar lo que se ve. ¿Qué fue lo que se vio? Que Jesús entra en Jerusalén, va al templo de Jerusalén según los evangelios sinópticos por primera vez, que echa fuera a los vendedores, a los compradores, a los cambistas. San Juan dice que hasta las pobrecitas ovejas y las palomas. No permitía que nadie transportara nada por el templo, y entonces parece a primera vista, si lo leemos así como en la superficie, un episodio violento que no se comprende en la vida de Jesús. ¿Cómo debo de interpretarlo? ¿Qué debo de aprender de este episodio? Primero, el sentido llano, el más fácil. Jesús quiere purificar el templo de las profanaciones y de los abusos. Segundo, ¿se acuerdan que Marcos nos decía? Estaba enseñando. Jesús continúa su ministerio de enseñar hasta el final de su vida. Jesús lo que va a hacer es enseñar. Y recuerda que el templo más que nada debe de ser casa de oración. Y la oración es el momento del encuentro con Dios. Más que el momento de ofrecer sacrificios, es el momento del encuentro con Dios. Pero, yendo al fondo, si leemos la teología de San Juan, ahora voy a leer la significación teológica, San Juan nos está diciendo algo mucho más profundo. San Juan nos va a decir que Jesús va a ser condenado a muerte por Pilato a la hora en que los sacrificios del templo se realizaban. La hora en que mataban a los corderitos para el Cordero Pascual fue la hora en la que Jesús fue condenado. Entonces vamos a leer la significación teológica de esta escena en la página 167 y con eso terminamos hoy. Dice así: según los evangelios sinópticos, Jesús realizó la expulsión de los vendedores del templo para purificarlo de una profanación, pues en vez de ser casa de oración, se había convertido el templo en un sitio de comercio y de rapiñas. Esa acción severa iba acompañada de una enseñanza. La mención de su enseñanza es importante. Jesús en Jerusalén no solo realizó esa acción impactante en el templo, sino que se dedicó a enseñar al pueblo. Enseñar es la misión calificada de Jesús profeta. ¿Qué hacía Moisés? Enseñaba al pueblo lo que Dios quería. Jesús profeta, ungido por el Espíritu. Enseñar entonces es el leitmotiv de Jesús. Él enseñó, fue maestro hasta el último momento de su vida. El cuarto evangelio, que es San Juan, le ofrece a esta escena otra interpretación más profunda. Juan hace referencia al Salmo 69:10, el celo por tu casa me devorará, y le da un hondo significado cristológico al acontecimiento. Jesús echó fuera del templo a los animales, porque en adelante esas víctimas animales ya no serían necesarias, pues van a quedar sustituidas por el cuerpo mismo de Jesús, nueva víctima y nuevo templo santuario. Hay que recordar a este propósito que 40 años más tarde, el año 70, el templo de Jerusalén fue incendiado y destruido por los romanos, y con él terminaron los sacrificios de víctimas animales que ahí se ofrecían a Dios. Lo que tenemos ahora es el cuerpo de Jesús. Esa es la habitación de Dios. Quedémonos con estos dos relatos y vamos a contemplar a partir de la próxima clase estos últimos días del ministerio público de Jesús, en el que vamos a ir sintiendo cómo ya las autoridades judías están lastimadas por las actitudes de Jesús. Se sienten enfrentadas y van a buscar cómo eliminarlo. Alabado sea Jesús.